Buenas tardes a todos. Dada la hora que es, yo me voy a caracterizar por ese investigador loco que ven en esas películas de los domingos, esos telefilms que ven los domingos a mediodía cuando están pasando esa buena resaca después del sábado de noche y que acaba diciendo a toda la población de una ciudad, vamos a morir todos. Bueno, pues soy de ese tipo de científicos, ¿no? Que me encanta romper esas sobremesas y agobiar a la gente con problemas, sobre todo estamos viviendo en sitios, no voy a decir paradisíacos, pero sí tan placenteros como puede ser la ciudad de Cádiz, ¿no? Tampoco quiero asustar a la gente, ¿no? O sea, en principio voy a hablar simplemente de una pequeña introducción de lo que ocurre con las catástrofes naturales, lo que está ocurriendo a lo largo de las últimas décadas en nuestro planeta con las catástrofes naturales y, en concreto, me voy a centrar en mi especialidad, que es el tema del litoral, el tema de la costa, y sobre todo porque estamos viviendo en una ciudad como la de Cádiz. ¿Qué es lo que está ocurriendo a lo largo de los últimos años? Pues ahí simplemente tienen una cifra, ¿no? Los últimos 20 años ha dado lugar las catástrofes naturales, los procesos naturales en la interacción con la actividad antrópica, aproximadamente 1,5 millones de víctimas mortales. El problema no es solo las víctimas mortales que causa directamente ese evento catastrófico de tipo natural, sino que además ese evento catastrófico acaba causando grandes pérdidas económicas y lo que es fundamental para muchos países que muchas veces no son de nuestro entorno, pero sí de un entorno cercano, del norte de África, de nuestra cercanía, los hermanos iberoamericanos, como pueden ser las pérdidas para el desarrollo. Es decir, mi charla lo que intenta buscar es realmente los graves problemas que está generando la interrelación que tenemos entre los procesos naturales y nuestro desarrollo económico. Aquí tenemos un mapa de la distribución de esas catástrofes. Tenemos un mapa de las catástrofes desarrolladas a lo largo del siglo XX. Como podemos ver, realmente parece que en Europa no tenemos problema, pero en realidad Europa es una parte muy pequeña del planeta. Por otro lado, tenemos una gran parte del planeta, que es África, donde volvemos a tener un porcentaje parecido al de Europa. Es decir, esa repartición no es real, esa repartición es porque realmente en África hay un problema diferente al que tenemos en Europa. En África no es que haya menos catástrofes naturales, es que simplemente hay un desarrollo económico y humano mucho menor. Si nos vamos a los principales problemas, los vamos a encontrar principalmente, como vemos ahí, en África y fundamentalmente el sudeste asiático. Tiene una concentración especial tanto de los procesos catastróficos naturales con una elevadísima concentración de la población. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre además si nos vamos fijando en esa distribución ahora de una forma espacial? Pues nos va trayendo un poco al corazón de esta pequeña presentación. Y es como la mayoría de los riesgos naturales se van a concentrar en ese sudeste asiático, en Centroamérica, en Sudamérica, pero sobre todo en las áreas costeras. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos un poco con esta idea, donde tenemos esa concentración impresionante en la zona del sudeste asiático y en la zona de Centroamérica. ¿Qué ocurre en esa relación que tenemos entre desastres naturales y desarrollo económico? Yo quiero que vean fundamentalmente una relación que es bidireccional. Es decir, tenemos un problema de los desastres naturales que generan sobre el desarrollo humano. Realmente lo que acaba provocando, como veíamos, el evento más catastrófico, es la pérdida de vidas humanas. Realmente es lo más impactante. Pero luego tenemos fundamentalmente, que ha ocurrido en todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, es la pérdida de infraestructuras. El deterioro de los medios de subsistencia, de las economías, ¿de acuerdo? Es decir, Japón, por ejemplo, después del tsunami, lo que tuvo es un golpe económico que le llevó a tener una recesión económica. Y estábamos hablando de un país desarrollado y realmente prevenido ante las catástrofes naturales. Pero también tenemos problemas de tipo financiero y problemas de aplazamiento de inversiones. Imagínense lo que es un desastre, como acaban de comentar, en el caso del terremoto de Haití. Ese terremoto de Haití lo que hizo fue retrasar las inversiones en materia de sanidad pues más de 20, 30 años. Es decir, el gobierno de Haití necesitaba invertir fundamentalmente para recuperar esas infraestructuras. Y un gran ejemplo que me gusta siempre poner en este tipo de conferencias sobre desastres es el caso del huracán Mitch, que ocurrió en la zona del Istmo Centroamericano.
Allí lo que ocurrió es que países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, todos ellos que he conocido a lo largo de diversos proyectos de cooperación, eran países que estaban en vías de desarrollo, nunca mejor dicho, estaban saliendo, en algunos casos, de guerras civiles de más de 30 a 40 años. Y el golpe de un huracán, el golpe de un evento de tipo meteorológico, que duró escasamente 48, 72 horas en la mayoría de los países, hizo que en el caso de Honduras y Nicaragua dieran un salto atrás en el tiempo en cuanto a desarrollo social y humano de más de 40 años. Es decir, las inversiones de ese país tuvieron que dedicarse a reconstruir infraestructuras básicas de comunicación, de vida, y, por supuesto, la economía del país quedó totalmente destrozada. Es decir, esto no es exactamente lo mismo que vivimos en nuestros países. ¿Qué ocurre de forma inversa? ¿De qué forma el desarrollo humano interacciona sobre los desastres naturales? Pues aquí tenemos una gráfica bastante clara. No sé si ven esta gráfica casi de tipo exponencial, cómo han evolucionado los riesgos naturales a lo largo del siglo XX. Observamos que hay un incremento de los riesgos naturales. Pero, ojo, como les comentaré ahora, eso no es un incremento o una venganza de la madre naturaleza que se esté vengando de nosotros. No es un tema totalmente relacionado con el cambio climático, que sí que lo hay, sino que hay un problema en el cual nosotros estamos ocupando áreas del planeta que realmente están en riesgo. Fíjense en esta gráfica que tenemos aquí, volviendo simplemente al tema que digamos es mi especialidad, el tema de los riesgos naturales costeros. Tenemos como el número de temporales en algunas partes del planeta, en este caso en el Golfo de Cádiz, que es donde estamos ahora, han disminuido a lo largo de los últimos 50 años. Por lo tanto, eso significaría una disminución de los riesgos naturales. No, el número de eventos catastróficos que hemos tenido ha incrementado al igual que la gráfica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ocupando zonas como las que aparecen en la fotografía, zonas de humedales costeros, zonas demasiado pegadas al mar, donde lo que va a ocurrir es que estamos poniendo en riesgo a la población. Y por otro lado, nosotros estamos interfiriendo sobre determinados ecosistemas que hasta ahora, a lo largo de los cientos de años del desarrollo de la vida en este planeta, han estado actuando como verdaderas barreras de defensa ante eventos catastróficos de carácter natural. Si nosotros hacemos desaparecer, por ejemplo, esa marisma que aparece ahí y que ahora mismo está disipando la energía de ese oleaje, y en esa marisma colocamos una serie de viviendas unifamiliares o granjas de acuicultura, lo que acabará ocurriendo es que cuando el nivel del mar, debido tanto a causas antrópicas como a causas naturales, se acabe elevando, acabará generando pérdidas económicas y pérdidas para el desarrollo. Pero no significa que el evento catastrófico haya aumentado. Esto se resume muy rápidamente en la fórmula del riesgo. Hay que diferenciar en lo que nosotros denominamos riesgo y lo que nosotros denominamos peligro. Lo que los anglosajones llaman hazard, que sería el peligro, y lo que los anglosajones denominan risk, que es el riesgo. El peligro es el evento natural, es decir, es esa gran tempestad, ese huracán, ese tifón, ese tsunami que acaba llegando a nuestras costas. Pero si encontramos una costa como la que aparece a la izquierda, simplemente habrá un deterioro de determinados ecosistemas, habrá una modificación de un ecosistema, ¿de acuerdo? Pero si nos encontramos en una costa como la que aparece a nuestra derecha, entre ellos, por ejemplo, la preciosa playa de la Victoria de nuestra ciudad, lo que acabará ocurriendo es un desastre natural. ¿Por qué? Porque lo que realmente calcula riesgo es la interacción entre la peligrosidad, es decir, el evento natural, la exposición de la población, de las vidas humanas, de la economía que tenemos frente a ese riesgo y de la vulnerabilidad, de cuán resistentes seamos ante ese riesgo. Esto me gusta siempre, digamos, explicarlo, resumirlo con esta imagen, ¿no? Tenemos lo que sería el proceso natural. Bueno, en este caso no es natural, es una trampa para ratones o ratas con el queso. Ese sería nuestro hazard, nuestro peligro, ¿no? Está ahí, pero si nosotros no nos acercamos al queso ni nos acercamos a la trampa, no va a ocurrir absolutamente nada, ¿no? Pero ahora tenemos ese ratón, que es nuestra población. Esa población, si está alejada de la trampa, evidentemente no tiene ningún riesgo. Pasará por allí y la trampa estará allí simplemente decorativa. Pero igual que la costa, ese queso nos llama y nos empezamos a acercar, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar en lo que se llama exposición. Cuanto más cerca estemos del queso, más expuestos estaremos al riesgo. Y por otro lado, estaremos hablando de la vulnerabilidad. Nosotros,
cuanto menos protegida esté esa población, normalmente ligada al desarrollo, cuanto menos capacidad tenga de comprarse un casco, esa población será más vulnerable. Es decir, nosotros tenemos una población, sobre todo en países en vías de desarrollo, que se va acercando al queso peligrosamente y sin comprarse un casco, básicamente. No es que haya más queso o haya más riesgo, sino simplemente nos estamos poniendo nosotros mismos en mayor exposición y mayor vulnerabilidad. ¿Cómo podemos actuar? Evidentemente, en la parte de abajo, en la peligrosidad, no, es un evento natural, no podemos luchar contra la madre naturaleza. En el caso extremo, por ejemplo, un terremoto, no podemos parar un terremoto, no podemos saber cuándo se produce un terremoto, no podemos predecir cuándo se va a producir un tsunami. Es decir, la peligrosidad, este eje de aquí del triángulo del riesgo, no podemos hacer absolutamente nada, pero sí que podemos actuar sobre la exposición o sobre la vulnerabilidad. En esta fórmula que antes les mostraba, si nosotros disminuimos en la exposición o disminuimos la vulnerabilidad, el riesgo disminuye. Y si hacemos que la exposición sea cero, el riesgo será cero, ¿de acuerdo? Es decir, ese es nuestro camino, es el camino que tenemos que seguir para intentar disminuir esas catástrofes que han ido aumentando a lo largo de los últimos 100 años. Bien, centrándonos un poco en la costa, ¿por qué es tan peligrosa la costa? Es muy atractiva, como ese queso que veíamos antes en el ratón, pero ¿por qué es tan peligrosa? Pues porque la costa no deja de ser un área continental, pero además pegada al mar. Por tanto, vamos a tener los mismos riesgos que tenemos en cualquier área continental, en medio de un gran continente como puede ser Eurasia. Vamos a tener riesgos de tipo tectónico, terremotos, podemos tener riesgos de tipo climático, en este caso erupciones volcánicas que pueden estar, por ejemplo, en nuestro caso en Canarias y pueden estar pegados a la costa. Podemos tener fenómenos de agentes atmosféricos, grandes precipitaciones, inundaciones, pero aquí empezamos a aparecer nuevos agentes, como pueden ser los agentes marinos, grandes oleajes, grandes tempestades. Las inundaciones costeras son todavía peores que las inundaciones continentales, porque tenemos las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, pero también las fuertes inundaciones generadas por el propio océano. Y por último, vamos a tener nuestra actividad antrópica, ¿de acuerdo?, que cada vez se está acercando más a esas áreas litorales, ¿no? Bien, ¿cuáles son los principales riesgos que tenemos en las áreas costeras? Evidentemente, y hace pocos días se celebró el aniversario aquí en Cádiz, los tsunamis. Es una cosa que realmente aterra a la población, ¿no? Es un evento, no diría supercatastrófico, diría más hipercatastrófico. Toda la gente, aquí hay gente en Cádiz que tiene pesadillas con el tsunami de 1755 y que se vuelva a reproducir, pero realmente no es el riesgo más frecuente. ¿Cuál es el riesgo más frecuente? Precisamente los temporales. Nosotros tenemos temporales todos los años, a veces más grandes, a veces más pequeños, pero realmente son los que acaban generando problemas, no solo aquí en nuestra costa, sino a nivel mundial. Según la ONU y según la Unión Europea, los temporales, los huracanes, los tifones son los riesgos más frecuentes y que más pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas generan a escala global. También tenemos los problemas de erosión costera. Y, por último, tenemos los problemas asociados al cambio climático que están generando el ascenso del nivel del mar y haciendo que cada vez sean más graves los problemas de los tsunamis, de los temporales y de la erosión. Y, por último, tenemos la manía que estamos teniendo de los últimos 100 años de concentrarnos en la costa. Como ven ahí, el 60% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa. ¿Y cuál es la tendencia? A incrementarse. Es decir, cada vez queremos vivir más pegados a la costa, no solo porque es atractiva, sino porque la costa, al igual que los riesgos, tiene una atracción especial para las actividades económicas. Podemos tener actividades económicas ligadas al continente, actividades típicamente continentales, pero actividades también típicamente relacionadas con el mar. Eso hace que sea una tierra de oportunidades y eso hace que la población se esté desplazando hacia las áreas costeras. Centrándonos en el tema de la concentración, en nuestro país es un caso realmente grave. Aquí tenemos una foto de Nerja en los años 56, de la Costa del Sol, y una foto del año 2000. Fíjense, ¿cómo ha ocurrido? ¿Hemos aumentado los procesos naturales? No, simplemente hemos aumentado la cantidad de población en riesgo, la población que está expuesta a ese riesgo. Bien, aquí unos detalles simplemente de cómo ha evolucionado o la importancia que tienen los grandes temporales. Algunos datos, el Katrina
en el año 2005, 1.833 muertos y 100 millones de dólares de pérdidas. El Haiyan, en Filipinas, no hace muchos años, en el 2013, más de 8.000 muertos y 3.000 millones de dólares en pérdidas. Y el peor evento ligado a grandes temporales, ¿no? El tifón Bola, en Bangladesh, en 1970. 500.000 de vidas humanas perdidas y aproximadamente 480 millones de dólares perdidos. ¿Cuál es la relación que vemos ahí? Evidentemente es clara. Un país desarrollado va a tener pérdidas económicas. Un país en vías de desarrollo va a tener pérdida de vidas humanas. Y, sobre todo, las pérdidas económicas van a ser en actividades fundamentales que van a hundir el país en pérdida en el desarrollo. Bien, aquí, simplemente como ejemplo, para que vean cómo funciona un gran temporal. Muchas veces, incluso en escalas históricas, la gente tiende a confundirlo con tsunamis. Son igual de catastróficos, la gente tiende a pensar que no son tan catastróficos, pero sí, son más frecuentes e igual de catastróficos. Vamos viendo cómo un huracán de categoría 1, 2, 3, 4 y 5 van generando un ascenso del nivel del mar. Ese ascenso del nivel del mar generado por causas meteorológicas va a hacer que nuestros agentes marinos, en este caso el oleaje, cabalgue sobre nuestras estructuras costeras y acabe arrasando las zonas que actualmente están pobladas, inundando y arrasando nuestras zonas, bien de actividad económica o bien de poblamiento. Y eso es igual de imparable que un tsunami. ¿Cuál es la forma de actuar que tenemos sobre estos eventos catastróficos? No sobre el evento, sino sobre la exposición y la vulnerabilidad. ¿Qué dos formas de aproximación y qué oportunidades nos va a dar estas situaciones? Trabajar bien en áreas no desarrolladas o en países en vías en desarrollo, o bien cuando estamos en un área totalmente desarrollada, donde ya no se puede actuar sobre el territorio. Si estamos sobre una zona en vías de desarrollo, incluso en áreas no desarrolladas de países, por ejemplo, de nuestro entorno, nuestra única opción es crear mapas de riesgo y actuar sobre los planes de manejo. Es decir, trabajar sobre la ordenación del territorio, evitar la exposición de la población y de las actividades económicas. Cuando estamos en áreas desarrolladas, la única opción es trabajar en sistemas de alerta y en defensas. Aquí tenemos la única opción que tenemos para zonas no desarrolladas, crear mapas donde digamos a la gente: esta zona es demasiado expuesta, usted no puede vivir aquí, esta zona es menos expuesta y vamos a hacer determinadas actividades que son menos vulnerables, generando un uso realmente inteligente de nuestras áreas costeras. Si nos vamos a zonas ya, la única opción que tenemos de trabajar es creando sistemas de alerta, como existen aquí en la zona de Emilia-Romagna, en Italia, como existen en la costa holandesa, como existen en algunos sitios de la costa americana, donde seamos capaces de avisar a la población que debe de retirarse cuando llega un gran temporal. Y por último, la idea que más me gusta y que quiero vender aquí es la defensa, pero no la defensa de nuestras costas como se conocía hasta actualmente, construyendo diques, espigones, utilizando hormigón. No, desde hace más de 10 años estamos intentando realizar defensas, pero ¿cómo? Con nuestros ecosistemas. Hemos visto, como les mostraba en la imagen casi al principio de mi charla, cómo los ecosistemas naturales, las marismas, las playas, las dunas son los mejores sistemas de defensa, sistemas económicamente sostenibles, porque a medida que reciben el impacto, con el paso del tiempo son capaces de volver a reconstruirse. Y países como Holanda, países como Estados Unidos, están apostando por este tipo de defensas, ¿de acuerdo? Están apostando por volver a recuperar nuestros ambientes naturales, que son capaces de aguantar esos grandes temporales que inundan nuestras costas, que erosionan nuestras costas y que con el paso de los días, con el paso de los meses, son capaces de volver a reconstruirse y volver a adaptarse al siguiente impacto que tengamos en nuestra costa. Por tanto, como contestación a mi pregunta, ¿las costas son peligrosas? No, vivir en la costa es muy agradable, pero simplemente solo necesitamos dejarle su espacio y dejar que los ecosistemas naturales nos sigan protegiendo como hasta ahora. Muchas gracias.